gustaría centrarme en lo que tiene que ver con el abordaje interdisciplinario en relación a la responsabilidad penal adolescente. Pero en ese sentido nosotros en Uruguay tenemos un sistema que ha venido de alguna manera generando una serie de cambios en lo que tiene que ver, y al igual que toda Latinoamérica, en el abandono de una visión tutelar para consagrar el paradigma de la protección integral. En ese sentido, un cambio fundamental en nuestro sistema normativo ha sido la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en el año 90 y posteriormente la sanción del Código de la Niñez y la Adolescencia en el año 2004. En ese sentido, el Estado uruguayo ha hecho un esfuerzo por, de alguna manera, hacer de la medida alternativa a la privación de libertad la medida más utilizada por el sistema jurídico uruguayo. Sin perjuicio de ello, nos hemos encontrado en el último tiempo con una serie de dificultades en lo que tiene que ver con el abordaje de la responsabilidad penal adolescente. Por eso en concreto me parece importante centrarnos en lo que tiene que ver con el abordaje interdisciplinario, o sea, ese cruce de miradas que de alguna forma nos va a permitir ingresar a la situación en concreto de ese adolescente que es sometido a un proceso penal. Nosotros en Uruguay, de acuerdo al marco normativo vigente, los informes técnicos que nos permiten, ya sea desde el campo psicológico o desde el campo social, no son preceptivos para el juez, sino que en algunos casos ese informe es acompañado previo al dictado de una sentencia y en otros casos es más bien un informe de seguimiento, o sea, un informe que se dicta con posterioridad a que se decida sobre la medida en concreto a aplicarle a ese adolescente. Y en ese sentido nosotros pensamos desde el Instituto de Inclusión Social Adolescente que es necesario reforzar el trabajo interdisciplinario en lo que tiene que ver con todo el momento previo al dictado de una sentencia. Y en definitiva pensamos que eso es importante, ¿por qué? Porque para poder aplicar una medida alternativa a la privación de libertad, tanto jueces como fiscales deben poder tener una aproximación a lo que es la realidad en concreta de ese adolescente. Nosotros tenemos que poder, al margen de la discusión estrictamente jurídica que se dé sobre el tema, lo que tiene que ver sobre el delito que comete o sobre algún agravante que podamos tener en concreto o un atenuante, tenemos que poder ingresar en lo que tiene que ver con la situación del día a día de ese adolescente, lo que tiene que ver con los procesos educativos, los referentes familiares, las situaciones que podemos encontrar en lo que tiene que ver con el nivel socioeconómico de ese adolescente. Y en ese sentido el informe técnico nos va a permitir de alguna manera, previo al dictado de sentencia, poder identificar aquellas fortalezas que encuentra el adolescente, que encontramos en ese adolescente, para poder de alguna manera determinar si es posible aplicar una medida alternativa a la privación de libertad. Entonces, en ese sentido, pienso que el poder desde el campo jurídico incorporar de alguna forma los datos que vienen desde ya sea el área social o psicológica se vuelve fundamental. Creo que el abordaje específicamente jurídico no nos permite tomar contacto con esa realidad social. Y de ahí es que creo que el poder pensar la intervención, no solo desde lo jurídico, sino desde lo social, lo psicológico, dando participación al equipo técnico que en cada caso vaya a intervenir en la situación, nos va a permitir poder precisar con mayor certeza la medida en concreto para ese adolescente. Y en definitiva eso va a poder darnos más herramientas para poder trabajar la responsabilidad penal adolescente, ya que en algunos casos la medida privativa de la libertad se vuelve una medida que no va a generar un efecto positivo en ese adolescente, y más si tenemos en cuenta de que quizás podemos contar con referentes familiares o podemos contar con alguna alternativa educativa o comunitaria que nos permita trabajar la responsabilidad penal desde un espacio abierto. Creo que la apuesta debería ser a trabajar desde un espacio abierto, intentando que efectivamente la medida privativa de libertad sea utilizada como último recurso. Y para ello creo que es fundamental ese cruce de miradas entre lo social, lo psicológico y lo jurídico. Creo que ahí es un debe que tenemos en lo que tiene que ver con cómo pensamos la responsabilidad penal adolescente. Creo que no podemos pensar en una responsabilidad penal adolescente exclusivamente desde el campo jurídico. Creo que ahí es necesario ese cruce de miradas que nos permita fortalecer el trabajo con ese adolescente buscando un egreso exitoso. Creo que la apuesta es a que ese adolescente no vuelva a cometer un ilícito y no vuelve a ingresar al sistema penal juvenil. Y en ese sentido creo que el esfuerzo va por poder, como es esto, generar un trabajo interdisciplinario
que nos permita lograr cumplir con ese objetivo que nos marca la Convención de los Derechos del Niño y que también lo marca la normativa interna, tanto del Perú como la de Uruguay.